Pues hoy estamos en el cuarto programa de preguntas de vida o muerte y hoy una de las preguntas de vida o muerte, algo que nos preocupa a todos mucho y sobre todo a Gema, nuestra invitada de hoy, es las adicciones y en especial la adicción de la pornografía. Para ello estoy rodeado de dos personas que saben mucho de esto. En primer lugar, mi compañero que nunca se baja del carro, Jota. ¿Qué tal estás, Jota? Muy bien, gracias. Y nuestra invitada de hoy, en el anterior programa tuvimos a Gustavo, hoy tenemos a Gema, que es doctora en medicina translacional e investigación, investigadora postdoctoral de la UNIR y que tiene más de 100 artículos de alto impacto. Joder, hoy tenemos invitada de alto calibre. Bienvenida, Gema. Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Bueno, la primera pregunta que tú te dedicas a estudiar adicciones. ¿Cómo te interesaste? No sé si es algo como muy vocacional que viste que hacía falta arrojar un poco de luz en todos estos temas, porque te tocó algo de muy cercano por alguna amistad o algún tal. O sea, ¿qué fue lo que te interesó a ti para dedicarte a esto, que es algo como muy concreto, muy especial y muy importante? Pues te cuento, yo empecé a estudiar psicología y entonces me especialicé en terapia sexual y de pareja. Y ahí en el máster nos empezaron a hablar de la adicción al sexo y me llamó la atención, también tengo que decir que mi madre es sexóloga, entonces bueno, supongo que también vendría de familia y me llamó la atención. Y empecé a trabajar en la clínica con pacientes, en un hospital y tal, en temas relacionados con la sexualidad. Y entonces de ahí me surgió la oportunidad de hacer el doctorado y no era exactamente de adicción al sexo, era de adicción al juego. Entonces yo empecé por la adicción al juego, lo conocido como la ludopatía. Y después ya tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado centrado en esto, así que ahí estoy. Pero bueno, me interesan todas, ¿eh? La adicción al juego, la adicción al sexo, la adicción a la pornografía específicamente, la adicción a la compra, a los videojuegos. Un poquito las adicciones, lo que se llama adicciones comportamentales, que son adicciones que no son a sustancias específicas, como el tabaco, el alcohol. Las que o sea, son como más mentales, ¿no? Sí, se ha visto que hay como ciertas conductas de nuestro día a día, pues el comprar, el jugar a videojuegos, el sexo, que para algunas personas pues pueden llegar a ser problemáticas si se cumplen pues muchísimos factores. Joder, o sea, ha estado un poco a todas las adicciones, o sea, hay adicción al sexo, tal. Entonces, de todas estas adicciones que tú has tratado, ¿cuál es la que tú crees o la que más te preocupa a nivel nacional o internacional, la que crees que quizás no se tiene tan en cuenta o que se habla pero el trasfondo que tienes, o sea, hace mucho daño en general y particularmente al enfermo, ¿no? Por así decirlo? ¿Cuál es la que timas o porque no conocías y cuando la empezaste a estudiar dijiste, ostras, esto es algo muy serio? ¿O porque no se habla lo suficiente? ¿Cuál es la que más te ha chocado o te ha llamado la atención? Bueno, yo creo que todas son súper importantes y todas afectan muchísimo a la población. Lo que pasa que sí que es cierto que, por ejemplo, la adicción al juego o la adicción a videojuegos pues ya está más reconocida, incluso la compra, está más reconocida a nivel social, digamos. Sí que es cierto que la adicción al sexo y en especial la adicción a la pornografía pues aún le queda mucho camino por recorrer. Si vemos todas las investigaciones que se han hecho de juego, por ejemplo, pues lleva muchísimo tiempo siendo estudiada, porque de hecho lleva mucho tiempo siendo aceptada como trastorno mental. Hay un libro que se llama DSM, no sé si conocéis, es un libro que sería como el vademecum de los médicos, que utilizamos psiquiatras y psicólogos, y es el libro que recoge todos los trastornos mentales que están aceptados a día de hoy, ¿vale? Y se van sacando actualizaciones. Entonces hay dos manuales importantes, uno que sería el americano, que es el DSM, y uno que es el europeo, que es de la OMS, que se llama CIE, ¿vale? Entonces, no siempre coinciden en los trastornos reconocidos como trastorno. Entonces, a día de hoy, el DSM reconoce solamente el trastorno de juego como una adicción, y después el europeo reconoce la compra, el sexo, el juego y los videojuegos. O sea que Europa está un poquito más... ¿Y la pornografía? La pornografía la han clasificado dentro del trastorno de conducta sexual compulsiva, que sería la vulgar adicción al sexo, conocida vulgarmente.
y lo ha puesto como una conducta de la adicción al sexo, pero hay más. Pues ir de prostitutas, y una de las conductas sería ver pornografía. Pero aún se está debatiendo si sería como una adicción independiente o forma parte de trastorno de conducta sexual compulsiva. Y creo que este es el que más falta estudiar, porque estamos en primeros estadios, por eso estoy yo ahí para... Falta estudiar y al mismo tiempo es un problema que se ha disparado, entiendo, ¿no? O sea, ahora que tenemos los móviles en el bolsillo, igual las personas que tenían tu preparación hace 20 años, pues estaban enfrentando a un problema menos masivo que hoy, ¿no? Exacto. O sea, sobre todo desde la llegada de Internet se disparó el acceso a este tipo de contenidos, ¿no? Tengo que deciros que tampoco está muy claro qué es pornografía, porque la definición de pornografía, bueno, no hay mucho consenso en qué es pornografía. Entonces yo siempre digo contenidos sexualmente explícitos porque es lo que más o menos hay cierto consenso. Pero hay un estudio muy chulo que hicieron hace poquito que preguntaban a expertos de distintos ámbitos, de historia, psicología, etcétera, ciencias sociales, bla, 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 que definieran pornografía. Y era gente que se había dedicado muchísimos años a estudiar la pornografía. Y vieron que no había consenso para nada. Y mira que era gente que estudiaba eso. Y no había consenso. Y vieron que había como dos grandes grupos. Un grupo de expertos que decía que no se puede definir, que la pornografía es una cosa que evoluciona con el tiempo y que lo que hoy es pornografía a lo mejor hace 500 años no lo era. Y en cambio otros, como por ejemplo los psicólogos, que necesitamos una definición concreta, porque si no sabemos exactamente definirla, no sabemos medirla, y entonces si no podemos medirla no podemos hacer estudios, ¿no? Y entonces compararon todas las definiciones y lo único en lo que había un poquito de consenso era en que eran contenidos sexualmente explícitos que tienen como objetivo excitar al consumidor. Esto es el máximo consenso al que se llegó. Entonces entendemos pornografía como esto, ¿no? Entonces, desde la llegada de Internet, pues claro, este tipo de contenido se ha disparado porque el acceso es... hay una teoría que se llama la teoría de la AAA, de un señor que se llama Cooper, que dijo que las 3 A's más importantes que ha dado Internet para potenciar el consumo de pornografía era accesibilidad, es decir, ahora este tipo de contenidos es súper accesible, tú le das a un clic y ya puedes tener acceso a todo esto. Anonimidad, es decir, yo puedo mirarlo desde mi casa y nadie sabe que estoy mirando esto, por lo tanto, mucho más fácil que antes, que a lo mejor me tenía que ir a comprar la Playboy o lo que fuera y la gente me veía. Y en inglés el tercer término se llama affordability, que es como que hoy en día todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Internet, al menos en el primer mundo, casi todo el mundo lo tiene, ¿no? Entonces, estos 3 factores serían los que más han promovido pues, que se haya disparado el consumo de pornografía y sobre todo que haya acceso a los menores, porque lo único que se les está preguntando es ¿eres mayor de edad? Si no, entonces es fácil acceder, ¿no? a este tipo de contenidos. Así que sí que hay más. Claro, y por esta adicción, o sea, antes, como tú has dicho, había que ir, daba vergüenza, pero, por ejemplo, la adicción al juego, tienes que ir al casino, a los menores no se les deja entrar directamente, no puede haber un menor en el casino, o la adicción al sexo, pues, necesita de otras personas, o sea, no tienen tanto ese carácter anónimo, y lo que dices de los menores, esas 2 cosas, o sea, que tú puedas hacerlo y que nadie, absolutamente nadie se dé cuenta, y que alguien muy pequeño, no sé cuánto, pero yo he escuchado cifras de que hay niños que muy pequeños ya, o por el solo hecho de tener un dispositivo, por alguna publicidad o por alguna red social, porque por ejemplo hay redes sociales como Twitter que no banean el contenido explícito, en cambio pues Instagram o TikTok sí que lo hacen. Eso no hace, o sea, que ataque a menores y que sea tremendamente anónima y que las demás al final no son tan anónimas, no hace como que sea la que más fuerte esté hoy en día. Y no sé cómo está eso dentro de la investigación, si hay ahora muchos más especialistas o se está tratando mucho más. Sí, o sea, es muy buena pregunta. Yo creo que has dicho varias cosas interesantes. Una,
que sí que te corregiría un poquito de que sí que, por ejemplo, en el juego, videojuegos, desde que ha llegado también el componente online, es verdad que también ha incrementado en menores, digamos, porque también puedo jugar o puedo apostar, hacer apuestas deportivas no había desde pensado. casa, ¿no? Claro, te instalas la aplicación de Bet365 Exacto. y... Sí. Es decir, Internet ha hecho daño, entre comillas, a todas las adicciones comportamentales, ¿no? Porque hace que desde mi casa o desde el trabajo o desde donde sea yo pueda hacerlo, ¿no? Antes esta conducta pues yo tenía que ir a un sitio concreto, ¿no? Si es adicción a la compra yo me tenía que desplazar, si tengo adicción al juego me iba al casino o donde fuera. Ahora desde donde sea puedo acceder, ¿no? Entonces pues hay mucho más peligro en este sentido, ¿no? En cuanto a la pornografía, has dicho una cosa interesante, es la edad de inicio, y yo creo que es importante diferenciar, que muchos estudios aún no lo hacen, entre el primer contacto con la pornografía, diferenciar si ha sido voluntario o involuntario, ¿no? Porque no es lo mismo que yo esté explícitamente buscando este contenido porque yo quiero y lo hago de manera voluntaria, a que pues yo esté viendo dibujitos y de repente me aparece un contenido de este tipo, ¿no? Y entonces ahora los investigadores empiezan un poquito a explorar más esto, porque muchas veces se les preguntaba, primer contacto con la pornografía, pero no se diferenciaba, ¿no? Y muchos te marcaban pues de muy jovencitos, pero no porque voluntariamente quizá iban a buscarlo, sino porque había esto, ¿no? Estímulos que venían de repente por eso, porque no hay regulaciones suficientes para... Pero a un niño, si se le muestra un estímulo, igual por la curiosidad, ese estímulo puede ocasionar una búsqueda más... Claro, deliberada. hay un riesgo allí, ¿no? Porque es lo que... O sea, cada vez hay más interés en evaluar el impacto de estos tipos de contenidos en los más pequeñitos. Y una cosa que se ha visto es que, claro, sobre todo niños y adolescentes no tienen aún el cerebro desarrollado como un adulto, ¿no? Está en proceso de desarrollo y eso hace que les cueste más diferenciar entre qué es ficción, que es la pornografía, y qué es realidad, ¿no? Entonces, hay este riesgo de que se acaben pensando que la pornografía es la realidad y que esto es así y tal. Entonces, que traspasen todas las conductas que ven en pornografía a su vida real, a lo mejor en un futuro más o menos lejano, pero que acaben pensando que eso es lo habitual, ¿no? Entonces, cada vez se está investigando más, pues, qué impacto causa esto, la exposición, ya sea voluntaria o involuntaria, a este tipo de contenido. A mí una cosa que me preocupa bastante es que voy a recibir la ordenación sacerdotal dentro de un mes. Y entonces, bueno, tengo la idea de poder ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, claro, si viene una persona que me dice que a lo mejor empezó a ver pornografía a los 10 años o a los 12, y a lo mejor ahora tiene 25, o sea que igual lleva 10 o sea, muchos años con este hábito o con esta adicción, ¿no? Pues, ¿cómo le ayudo? O sea, yo sé que es una pregunta como amplia, ¿no? Pero lo que me doy cuenta también es que como sacerdote hace falta tener como una amistad, una alianza con el experto médico o psicólogo, porque a veces, pues a alguna persona, por algunos síntomas que me encantaría preguntarte cuáles son, igual me convendría decirle, oye, quizá aquí estamos en un puerto seco, te recomiendo aquí ir a la consulta de Gemma y ella te va a poder ayudar mucho mejor que yo, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor, pues por sus circunstancias, igual yo le podría ayudar, pero me encantaría preguntarte cómo le ayudo, ¿no? O sea, son como estas dos cosas. Claro, yo creo que la primera cosa que hay que saber es diferenciar, o sea, ver si realmente hay, digamos, una problemática, lo que se ha llamado, porque la adicción a la pornografía, como no ha sido reconocida, pues en investigación la llamamos uso problemático de pornografía, ¿no? Para no llegar a llamarla adicción, porque aún no sabemos, ¿no? Para ser prudentes, digamos. Pero lo que tenemos que tener claro es que no todas las personas que estén expuestas a este tipo de contenido van a desarrollar un uso problemático de pornografía, ¿no? Entonces, se han propuesto una serie de criterios que nos permiten
pues ver si esa persona podría tener un problema con este consumo de pornografía o no. Y estos criterios se han desarrollado teniendo en cuenta los criterios que ya existían de 1000 años de adicción a sustancias, adicción al alcohol y a otro tipo de sustancias. Y estos criterios pues tienen varias características. Por ejemplo, el primero sería una falta de control sobre la conducta, ¿no? Es decir, cuando yo llego al punto de que no puedo controlarme, que no puedo parar, aunque tenga una serie de consecuencias asociadas, ¿no? Es decir, el ver porno pues me ha conllevado que me han echado del trabajo, a lo mejor, ¿no? Porque lo estaba viendo en horas de trabajo, o mi pareja me ha dejado, o tal o cual. Entonces yo tengo una serie de consecuencias ya derivadas de mi conducta, pero aún así no puedo parar, ¿no? Esto sería el primer síntoma que nos haría saltar la alarma de, uy, aquí a lo mejor hay un problema, que sería diferente que no una persona que ahí tiene un consumo esporádico, pero en ningún momento refiere ningún tipo de interferencia de este tipo, es decir, llego al punto en que no puedo controlarla de ninguna manera, ¿no? Después otro síntoma que nos hace saltar la alarma es lo que se llama tolerancia, que también existe en el consumo de drogas, ¿no? Que es que cada vez necesito más dosis o más contenidos o contenidos quizá más extremos. A lo mejor yo empecé viendo una pornografía que no tenía cierto tipo de violencia o lo que fuera, y cada vez necesito contenidos más extremos para sentirme igual de excitado que al principio, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la cocaína, ¿no? A lo mejor yo empecé con una dosis X y con el tiempo necesito el triple de dosis porque ya la del principio ya no, es como que mi cuerpo se ha acostumbrado a eso y ya no me genera ningún tipo de efecto, ¿no? Esto sería otro síntoma que nos hace pensar, uy, ahí a lo mejor hay un problema, ¿no? Después hay otro síntoma que es lo que se ha llamado craving, o sería lo conocido como mono, ¿no? El necesito hacerlo, ¿no? Tengo la urgencia por hacer esta conducta ya. Y va muy relacionado con la falta de control, ¿no? Y bueno, hay una serie de síntomas que nos hacen saltar las alarmas, siempre teniendo en cuenta que aún no tenemos un diagnóstico oficial, porque aún no existe como trastorno, pero sí que hemos ido pues cogiendo los síntomas de otras adicciones, ¿no? Entonces, cuando estamos en este punto que decimos, ostras, pues la pornografía se ha convertido quizá en el centro de la persona, ¿no? Solo piensa en eso, se olvida de a lo mejor reuniones o cosas importantes de su día a día para centrarse en eso, ¿no? Es decir, cada vez va ocupando un espacio más grande en su vida, pues ahí sí que tendríamos un problema y sí que hay que buscar ayuda, ¿no? Y la primera cosa que se tendría que hacer, en tu caso o en el caso de cualquier especialista o lo que sea, sería que la persona sea consciente de este problema, porque en adicciones, en todas, lo que pasa es que en los primeros estadios, ¿qué pasa? Que la persona está obteniendo una recompensa inmediata, ¿no? Si yo hago esta conducta, a corto plazo me siento súper bien. Si yo tengo un episodio de compra, ¿no? No me puedo controlar y compro, me siento súper bien porque es lo que quería hacer, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que después, a medio plazo, esto me genera culpa porque ya he vuelto a gastar dinero y le había prometido a mi marido o a mi mujer que no lo haría y tal. Y esta culpa me hace sentir mal. Y muchas veces me siento mal, tengo emociones negativas súper intensas, no sé cómo regularlas porque no tengo las estrategias suficientes, y para intentar sentirme bien, ¿qué hago? Compro, ¿no? Entonces entro en un círculo vicioso que cuesta mucho de romper. Entonces, al principio de las adicciones, cuando la persona está empezando a tener un problema, cuesta que reconozca que tiene un problema, porque en verdad está sacando algo a cambio a corto plazo, ¿no? Yo me siento bien, cuando he comprado me siento bien, me he distraído durante un rato, he dejado de pensar en mis problemas, o cuando estoy jugando, o cuando estoy viendo porno, yo me distraigo, tengo estímulos súper potentes muy rápido y estoy bien. Las consecuencias vienen luego, ¿no? Entonces hay que romper un poquito este círculo vicioso y que la persona se dé cuenta de que pues ahí hay un problema y que sí que va a tener unos estímulos muy chulos, ¿no? A corto plazo, pero que
esto a medio o largo plazo le va a conllevar pues consecuencias mucho más graves, ¿no? Entonces hay un poco que trabajar, sobre todo se trabaja una cosa que se llama entrevista motivacional, ¿no? Un poquito que detecte que tiene un problema y motivarlo a que se enganche al tratamiento, ¿no? Pues, ¿qué ganarías si hicieras el tratamiento, ¿no? Pues mira, a lo mejor recuperaría a mi mujer, o a lo mejor conservaría más los trabajos, o a lo mejor tal. Entonces, un poco que sea consciente de todo lo que le está quitando la adicción, digamos, y que se enganche al tratamiento que sea, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir... básicamente, los tratamientos que hay se centran en esto, en que identifique que esta conducta pues está ocupando demasiado espacio en su vida y que intente compensarla con conductas más adaptativas, ¿no? A lo mejor el tiempo que yo paso apostando en internet o viendo pornografía o comprando, pues lo podría estar dedicando a otras cosas, no sé, a tener ciertas actividades de ocio con mis amigos o con mi pareja o lo que sea, ¿no? Entonces, un poquito se intenta que recupere el control la persona y que esta conducta la vaya sustituyendo por otras que no le generen consecuencias negativas. El problema está en que hay conductas que son más fáciles de eliminar de nuestra vida. Por ejemplo, yo puedo vivir sin jugar a videojuegos, por ejemplo, pero no puedo vivir sin comprar, porque algún día tendré que ir al súper, ¿no? Hacerme la compra, y sin el sexo, bueno, se puede vivir, pero no todo el mundo quiere prescindir del sexo tampoco, ¿no? Entonces, hay conductas que cuesta más que otras gestionar, ¿no? Entonces, es interesante. Pero lo que me anima de lo que me dices es que, aunque yo sea un incompetente, una persona que quiere pedir ayuda, o sea, el momento que va a pedir ayuda, ahí ya hay un primer éxito. Exacto, sí, súper importante. O sea, aunque yo no haga nada, él pidiendo ayuda ya está dando un paso importantísimo. Sí. Ok. Sí, es un... O sea, que venga el paciente por propio pie, porque reconoce que tiene un problema, es un éxito, porque muchas veces viene arrastrado o por la mamá, porque está jugando demasiado a videojuegos y la mamá lo trae, o porque la pareja le da un ultimátum y viene arrastrado, ¿no? Pero muchas veces en las primeras sesiones se niega que haya un problema. ¿Tienes un problema? No, el que tiene un problema es mi padre, que piensa que yo tengo un problema, pero entonces llegar al punto de que se pide ayuda, pues bueno, es un éxito. También quiere decir que a lo mejor ya estamos en etapas más avanzadas, pero bueno, es importante que la persona reconozca que tiene un problema, porque si no lo reconoce y nosotros no conseguimos que lo reconozca, hay poco que hacer, porque una persona está cerrada en banda, ¿no? Ya podemos hacer sesiones que si tú no ves que ahí hay algo que a lo mejor no va del todo bien, no va a servir de nada, ¿no? Entonces... Antes has dicho, quizás es volver un poco, pero que hay que saber cuándo está haciendo un uso problemático. Y claro, has dicho, claro, comprar, es que la gente tiene que comprar. O el sexo, la gran mayoría de personas adultas, pues lo suelen tener. Pero la pornografía, antes has dicho, hay un uso problemático. ¿Crees que hay usos no problemáticos de la pornografía? O sea, por uso problemático estamos entendiendo llegar a la adicción. Sí. Entonces yo entiendo que no todas las personas llegan a desarrollar esto, ¿no? Todos los componentes que he comentado, ¿no? De que no puedo vivir sin la pornografía, me ocupa un espacio súper importante en mi vida, me genera muchas consecuencias, todo esto. Hay personas que no les llegará a interferir tanto en su vida, ¿no? Entonces, es verdad que estamos en estados iniciales, pero sí que se está intentando explorar qué ingredientes hacen que una persona ante el mismo estímulo, ¿no? acabe teniendo un problema y qué personas a lo mejor no llegan a este punto tal de se me va de las manos, ¿no? A lo mejor solo se quedan en un consumo esporádico de vez en cuando que según ellos pues no interfiere en su día a día, ¿no? Entonces se están haciendo modelos teóricos para ver, vale, qué componentes exactos hacen que tú desarrolles un problema y yo no, Y entonces, pues ahí se ha puesto de todo, variables sociodemográficas, ¿no? Por ejemplo,
se ha visto que algunas adicciones son más prevalentes en chicos y otras más prevalentes en chicas, ¿no? Por ejemplo, el tema de juegos, videojuegos y sexo, pornografía sería más prevalente en chicos, aunque las chicas están subiendo, pero tema de compra a día de hoy sería más prevalente en chicas, ¿no? Tema de rangos de edad, se ha visto que las adicciones son más prevalentes en gente más joven. ¿Por qué? Porque cuando estamos desarrollando el cerebro y estamos en la adolescencia somos más impulsivos, entonces ya de por sí ya hay una pérdida de control, ¿no? Y una atracción por las conductas más de riesgo, de probar cosas, etcétera, ¿no? Entonces si le sumamos lo guay de las adicciones, ¿no? Lo que engancha de, pues mira, apuesto y saco esto, tal, o compro y me siento bien. Si lo sumamos el potencial adictivo con las ganas de probar cosas nuevas, pues ahí hay un cóctel importante que puede hacer que a gente joven pues sea más de riesgo, ¿no? Por eso nos preocupa tanto a la gente joven. Y aparte de estas variables, pues se está viendo, ¿no? Factores de personalidad. Pues a lo mejor hay personalidades que tienden más a acabar desarrollando un problema, a lo mejor no. Factores genéticos. Es verdad que en adicciones se ha visto que hay un componente genético, ¿no? Si tus papás tienen algún tipo de adicción, es más fácil que tú también lo tengas, ¿no? Entonces, son una serie de ingredientes que si se van dando, hacen a la persona más vulnerable a acabar desarrollando este trastorno. Y podríamos decir que la pornografía, si fuese como una sustancia, digamos, tiene en sí misma un potencial adictivo. O sea que estamos un poco jugando con fuego, digamos. Que tiene un potencial adictivo, sí, al igual que el juego, por eso, ¿no? Porque es decir, son estímulos súper potentes para el cerebro y que nos generan bienestar muy intenso a corto plazo, ¿no? Entonces hay un potencial, lo mismo que estar delante de una tragaperras o hacer apuesta deportiva, ¿no? Es decir, esos segundos de saber si he ganado o no he ganado, tal, son adictivos, ¿no? Y más por la activación que hace en el cerebro, no me voy a meter ahí pero temas más cerebrales y tal, sí que hay un potencial adictivo. Es decir, como estímulo tiene un potencial adictivo. Ahora, si juntamos esto con vulnerabilidades de la persona, pues es más peligroso. Si no tengo estas vulnerabilidades, pues a lo mejor a mí no me afecta tanto como a otra persona, ¿no? Pero sí que hay un potencial ahí. O sea que una persona que está viendo pornografía y que a lo mejor piensa, con razón o no, que lo tiene controlado, ¿no? Pero en el momento que lo está viendo, por una parte, o sea, lo que él percibe es que está teniendo un placer muy intenso a corto plazo, si he entendido bien. Y luego hay otras cosas que están ocurriendo en su sistema nervioso, no sé, en su cerebro, que en cambio no son tan buenas, ¿no? O sea, que son más bien directamente peligrosas, digamos, ¿no? Aunque él no se dé cuenta. Como por ejemplo que hay un potencial adictivo que en ese momento quizá lo que está ocurriendo es que está iniciándose o consolidándose un uso, ¿cómo era? Un uso irregular, no, problemático. Un uso problemático de este audiovisual, ¿no? Y mi pregunta sería como, ¿cuáles son esas cosas que uno no ve y que están ocurriendo en mi cabeza cuando uno está viendo la pornografía? O sea, ¿cuáles son esos peligros, digamos, que están entrando en mi cabeza y que yo no soy consciente de que me están haciendo un daño? Básicamente, tampoco voy a centrarme mucho en el cerebro porque es muy técnico y tampoco es el momento, pero sí que tiene que ver con los niveles de dopamina en el cerebro, ¿no? Y entonces estos tipos de conducta activan el cerebro de una manera. En el caso de la pornografía se desconoce aún porque hay muy poquitos estudios hasta el momento que estudien exactamente cómo se activa el cerebro ante este estímulo, por lo tanto no te podría decir la pornografía está generando en el cerebro porque aún estamos en etapas iniciales, pero si vemos otras adicciones, por ejemplo la adicción al juego que ha sido más estudiada, pues ocurre esto, ¿no? Que hay una activación del cerebro, una liberación de dopamina, etcétera, etcétera.
ante estos estímulos concretos, ¿no? Pero claro, es lo mismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la conducta de juego a nivel social la tenemos, es decir, ¿quién no ha jugado con su familia? Al Monopoly. Sí, bueno, que haya apuesta de dinero, pero a lo mejor hemos apostado muy poquito, pero hemos apostado, ¿no? Es decir, son conductas que ahí están y lo repito, ¿no? Que yo puedo jugar apostando 1 euro o 2 euros o lo que sea, y sí que en el momento yo estoy obteniendo una gratificación inmediata, pero nunca acabar desarrollando ludopatía, por ejemplo. Pero habrá quien sí, ¿no? Y muchos sí que se les pregunta, ¿cuándo empezaste? Y empezaron con la familia o empezaron con los amigos, ¿no? Es decir, conductas esporádicas tal, en estas personas más vulnerables se acaban convirtiendo en un problema pues importante, ¿no? Pero no para todos. Yo tengo una pregunta que es, ¿a ti la pornografía como producto, o sea, como cosa que se ofrece al consumidor, tiene algún aspecto positivo o es, se podría decir, no malo, pero sí que no te aporta nada y que lo único que te puede aportar son o una adicción o si tienes suerte y eres capaz de no desarrollarlas, pero bueno, te la estás jugando? ¿A ti te parece que como producto es malo o que es quizás el uso o la forma de reaccionar de cada uno? Pero separando todo, la pornografía te parece, y si te lo parece, si la prohibirías o si te parece que no tiene mucho sentido porque es atentar contra la libertad o lo que quieras. No sé si esto lo has pensado alguna vez. Sí, a ver, yo creo que has dicho varias cosas importantes. O sea, por un lado, yo te diría que por lo que he leído, ¿no? Y por lo que también opinan otros expertos y tal, para mí hablar de pornografía lo veo demasiado genérico, ¿no? Es como decir que Internet es malo. No, como has dicho antes, los vídeos sexuales explícitos, ¿no? Sí, igualmente. Me sigue pareciendo muy general, porque si tú abres una página de pornografía, hay 1000 categorías, 1000 tipos de contenidos diferentes, ¿no? Para mí, no creo, aunque estamos empezando ahora a estudiarlo, pero no creo que todos tengan el mismo impacto, ¿no? En el consumidor. Hay pornografía violenta, hay pornografía que a lo mejor no muestra tantos actos violentos, hay pornografía más erótica, hay esta pornografía que cada vez pues tiene más de esto, lo que le han llamado el porno ético o feminista, ¿no? Que pues intenta que la figura de la mujer pues esté en el mismo nivel que el hombre y que no haya violencia y que tal, es decir, para mí no son comparables todos los contenidos pornográficos que existen a día de hoy, y creo que es súper importante que la investigación diferencie contenidos, porque por ejemplo ahora hemos hecho un estudio que saldrá dentro de poquito, ¿no? Que hemos revisado todos los estudios del mundo que evaluaban la asociación entre pornografía y acabar llevando a cabo violencia, ¿no? Y aunque no hay conclusiones claras, pero algunos estudios decían que se había observado esto, una asociación entre pornografía y violencia, pero solo en aquellas personas que consumían contenidos específicamente violentos, ¿no? En las que la violencia era evidente. Entonces ya estamos haciendo ahí una distinción y ya se están encontrando diferencias entre tipos de contenidos, ¿no? Entonces para mí es súper importante diferenciar, porque es lo que te decía de Internet, ¿no? Al principio sí se hablaba de Internet es bueno, Internet es malo, como un todo, ¿no? Pero claro, Internet tiene tantas cosas, tantos contenidos, que es demasiado general, ¿no? Entonces, yo reconozco que, o sea, me leí 2 artículos tuyos sobre el tema y quedé un poco mareado, porque son estudios que dicen que sí, estudios que dicen que no, exacto. Estudios que no concluyen, pues, pero ahora hiciste un trabajo increíble, ¿eh? de hacer un mapa, digamos, de lo que se ha estudiado y uno dice efectivamente esto está empezando. Exacto, estamos empezando. Y tú estás ahí en el crecimiento de la ola, estás en un muy buen momento para estudiar esto. Sí, estamos intentando poner orden, pero porque hay estudios que evalúan la pornografía sin decirte que es pornografía, ¿no? A lo mejor van a las escuelas, evalúan pornografía y no les dicen a los chicos y chicas qué entienden ellos por pornografía y dejan que cada uno entienda lo suyo, pero a lo mejor tú estás entendiendo una cosa y el de al lado otra, entonces están midiendo
otros utilizan escalas, ¿no? Otros tal. Entonces, compararlos es casi imposible. Otros diferencian entre pornografía voluntaria e involuntaria. Otros no. Otros cogen un rango de edad, otros no. Entonces, compararlo es una locura, ¿no? Entonces, por eso estamos intentando poner orden y decir, ojo, hay que ir todos un poquito en la misma línea, porque es que si no, es imposible sacar conclusiones a lo que tenemos hasta el momento, ¿no? Pero para mí una de las cosas importantes sería, por un lado, diferenciar tipos de contenidos. Y por otro lado, lo que me comentabas, sí que es cierto que hay muchos expertos que están quejándose, bueno, haciendo una crítica, de que la investigación está sesgada y se está centrando solo en las posibles consecuencias negativas y que no se ha explorado en ningún momento que a lo mejor hay consecuencias positivas para el consumidor. No se le ha preguntado, ¿no? A lo mejor estoy sacando algo, ¿no? No lo sé. Entonces, para poder concluir tenemos que explorar primero, ¿no? Entonces no te sabría decir si hay factores positivos asociados a esto porque no se ha mirado hasta el momento. Entonces es otra cosa que hay que hacer, ¿no? Un poquito para ir... Por lo menos sabemos que la gratificación inmediata, por ejemplo, hay un bien. Exacto, la sacas, ¿no? La gratificación. Hay muchos adolescentes que para bien o para mal lo están utilizando como una herramienta de educación sexual. Porque a lo mejor a mí nadie me ha explicado qué es el acto sexual, qué es tal, qué es cual, y pues mira, pues antes que nada, pues me cojo la pornografía, ¿no? Para bien o para mal, repito, ¿no? Pero algunos sí lo están utilizando, sobre todo los más jovencitos, para esto, para decir, pues lo copio, ¿no? Si nadie me lo explica, pues de algún lado lo tengo que sacar, porque estamos en etapas de curiosidad máxima, impulsividad máxima, pues lo buscaré en algún lado. Si no me lo explica mi familia, ni me lo explican en la escuela, pues me lo explicará el porno, ¿no? Interesante eso como dato para los padres, ¿no? Porque, o sea, me imagino que, claro, para cualquier padre debe ser súper complejo, vergonzoso hablar de esto con los hijos. Pero bueno, hace 50 años la alternativa, si él no hablaba con el niño, igual nadie hablaba con el niño. Uh-huh. Esa era su alternativa, ¿no? Hoy día si el padre o la madre no habla con su hijo, pues el hijo va a Google, ¿no? Va a Internet. Tener esto en cuenta al padre es un motivo de presión para decir, bueno, tengo que elegir quién le va a enseñar a mi hijo, ¿no? Cómo funciona la procreación humana. Me imagino que habrá muchos padres preocupados por esto y también con la pregunta de a qué edad o cuán pronto hablo con mi hijo para adelantarme a que él lo averigüe por su cuenta por internet y que quizá acabe cayendo en una adicción con el tiempo si se descuida, ¿no? Me imagino que esto te lo han preguntado bastante. Bueno, vi que te lo preguntaron también en el otro podcast del año pasado y me encantaría que repitieras. Sí, a ver, es lo que decimos, ¿no? Esta falta de educación sexual pues conlleva un riesgo, que es esto, que los menores acaben buscando la educación sexual en la pornografía, que no sería, digamos, la herramienta más fiable a utilizar como herramienta de educación sexual, ¿no? Entonces, es súper importante que ya desde pequeñitos se les hable de sexualidad, ¿no? Y que normalice, es decir, que entiendan la familia como un contexto en el que se puede hablar de esto con tranquilidad, ¿no? Y que los familiares pues irán resolviendo dudas. No sea lo mismo una duda que tenga cuando tengo 5 años que cuando tengo 12, que cuando tengo 16, ¿no? Pero que aprendan a que pues se ha creado un contexto fiable y tranquilo y que no te van a juzgar por preguntar esto y que yo puedo preguntar abiertamente y mis papás me van a contestar. Esto hay que hacerlo desde pequeñito. O sea, lo que no sirve es que cuando tienes 17 te cojo y te doy una charla de un día, te digo 4 cosas y ya está, porque han pasado 17 años en los que no se ha generado este espacio de diálogo, ¿no? Entonces, cuanto más pequeñitos es más fácil empezar a esto para que se vayan habituando, ¿no? Y siempre que tengan un problema o una duda o lo que sea, pues puedan acudir a su padre, su madre, quien sea, ¿no? Y esto también nos facilitará
pues por ejemplo, que acudan a nosotros si creen que pueden tener un problema, ¿no? Es decir, hay adolescentes que tienen un uso problemático de pornografía, pero no se detecta hasta la edad adulta porque nunca se atrevieron a decirlo a los padres, para que les llevaran a buscar ayuda, lo que sea, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas veces falta esto, falta un contexto de seguridad en el que yo puedo preguntar, investigar y pedir ayuda si lo necesito, etc. Y si lo vamos haciendo poquito a poco, es como cocinar a fuego lento, ¿no? Lo vamos haciendo ya de pequeñitos, pues es mucho más fácil que a lo mejor si detectan que esto no te va a salvar quizá de que a lo mejor desarrollen un problema, a lo mejor si son más vulnerables lo van a acabar teniendo igual, pero te van a venir a decir, creo que tengo un problema, mucho antes que si no existe este contexto, ¿no? Así más. Esto, o sea, a los padres la época les está pidiendo bastante, ¿no? Les está pidiendo mucho. O sea que, porque igual, claro, muchos padres pueden decir, pues yo no tengo preparación, no sabría cómo acompañar a mi hijo con todos los matices del crecimiento que hay. Porque, como dices tú, la conversación es diferente si tiene 5 años que si tiene 17. Y ¿tú qué recomendarías a unos padres de ahora? O sea, a lo mejor en otra época tenían que aprender a cultivar patatas, ¿no? A lo mejor ahora están en la ciudad, tienen que aprender a conversar con su hijo a distintas edades. ¿Tú, se te ocurre, o sea, si te van a preguntar, ¿tú qué orientación le darías a unos padres para que puedan tener esa formación o esa preparación y puedan tener conversaciones de calidad, bien preparadas, puedan acompañar eficazmente a sus hijos? Yo creo que faltan programas que guíen a los padres o guías para padres, es decir, falta esto, ¿no? Estamos, los que estamos en este ámbito estamos intentando hacerlo porque creemos que es importante, ¿no? Al menos una guía de decir, pues mira, a tal edad están tan desarrollados que pueden entender esto, pero esto a lo mejor no lo entienden aún, ¿no? A tal edad a lo mejor ya el cerebro está un poquito más hecho, ¿no? Y pueden llegar a entender esto. Entonces falta esto y lo estamos intentando desarrollar para que en un futuro, espero que próximo, se puedan tener acceso a esto, ¿no? Pero sí, es súper importante esto. Primero también que los padres se quiten la vergüenza, ¿no? O sea, que entiendan que esto hará un bien a sus hijos y sus hijas y que es importante porque si no lo hacen ellos es difícil que lo haga alguien, ¿no? Y sobre todo, pues eso, responder a las dudas que tengan los hijos, las hijas, a los niveles en los que están. Yo no te puedo hacer una explicación súper técnica si mi hijo tiene 5 años, porque no lo va a entender, ¿no? Pero si me está preguntando, ¿por qué los niños tienen pene? Esa explicación a su nivel la puedo hacer a lo mejor, ¿no? No obviar las preguntas. Bueno, esto ya lo explicaremos cuando seas mayor. Esto es más arriesgado porque acabamos, lo que decía antes, ¿no? En contextos en que se acostumbran a que no lo pueden hablar con sus papás porque o cambian de tema o tal, entonces hay que evitar un poquito eso. Y ir contestando, pues, conociendo, y además que cada niño es un mundo, también es complicado decir a tal edad tal, porque habrá niños de tal edad que a lo mejor entenderían una explicación más evolucionada y otros menos, ¿no? Entonces, conociendo al hijo, pues contestar a las preguntas sabiendo que lo van a entender, ¿no? Entonces, pero ya desde pequeñitos, ¿no? Y lo mismo con los contenidos pornográficos, ¿no? Es decir, lo mismo que yo creo que habría que hacer con Internet en general y con las redes sociales, ¿no? De sentarte y que haya cierta supervisión y que haya cierta, lo que llamamos psicoeducación, ¿no? Yo me siento con mi hijo y le explico pues los riesgos de las redes sociales. Y a lo mejor me siento con mi hijo y analizamos conjuntamente pues cosas que hay en las redes sociales pues, y hablamos de los cuerpos que aparecen, los filtros, el no sé qué, ¿no? Todas las cosas que creo que pueden tener un impacto en mi hijo o en mi hija y se las voy comentando para que tenga un espíritu crítico, ¿no? De decir, no todo lo que veas está bien, hay que
analizar de manera crítica lo que vamos viendo, ¿no? Pues lo mismo con la pornografía, ¿no? Vas a ver cuerpos que serán de 10, pero esto no es la realidad, estos son actores, ¿no? Que esto no le pueda llegar a afectar a la imagen corporal. Hicimos un estudio de cómo afectaba la pornografía a la imagen corporal de las personas y había aumentado las búsquedas de operaciones, de alargamiento de pene, etcétera, etcétera, y muchos lo atribuían a la pornografía, ¿no? Es decir, si yo ya voy preparando a mi hijo y le voy explicando que sea crítico con esto, o crítica, ¿no? Que son cuerpos perfectos, que lo que aparece no es real, que pues a lo mejor ya será capaz de ver estos contenidos e interpretarlos pues de manera más crítica que si yo nunca le digo nada, ¿no? Entonces a lo mejor sí que estamos haciendo prevención de que el impacto que pueda tener la pornografía sea mucho menor si yo la analizo con cautela, no si me lo creo todo, porque nadie me lo ha explicado, ¿no? Entonces creo que es importante pues dedicarle tiempo a esto. No, me parece muy importante lo que dice y me encanta el enfoque, porque claro, esto no es la conversación, ¿no? Como dicen los americanos, the conversation, claro. A los 5 años, luego espero otros 4, como que respiro, luego me vuelvo a enfrentar, no, sino que esto es un acompañamiento permanente, y que uno va conversando de todas las cosas con las cuales mi hijo vive y ya vamos racionalizando esos problemas para ver qué es real, qué no es real, y cómo tener una perspectiva crítica de la vida y de los contenidos que veo que se le aparecen, pues me parece espectacular, la verdad. Claro, es decir, es tener claro qué mensajes le quiero transmitir, cómo quiero que sea mi hijo, mi hija en un futuro, ¿no? Pues, no sé, que tenga una buena autoestima, que sepa regular sus emociones, ¿no? Que sepa también controlar la impulsividad, que sea tal, que sepa organizar los objetivos en su vida, es decir, una serie de cosas, y entre ellas, pues, la sexualidad, ¿no? Que tenga una sexualidad que no le interfiera en su día a día. Pues todas estas cosas yo las tengo que ir trabajando desde pequeñitos y es un acompañamiento continuo. Yo no te digo 24 horas al día, pero a lo mejor según cómo gestione su educación o situaciones del día a día, tal, indirectamente a lo mejor, aunque sea, pero voy trabajando su autoestima, voy trabajando cómo regular sus emociones, ¿no? Si tiene una pataleta, si tal, pues poquito a poco va aprendiendo cositas, ¿no? En cómo reacciono yo, si yo ante temas de sexualidad, pornografía, reacciono de una manera, ¿no? O que evito el tema o que tal, también lo perciben los niños, ¿no? Entonces a lo mejor indirectamente lo van a asociar, pues la sexualidad quizá no. Entonces son cositas que hay que trabajar ya desde pequeñitos para que vayan creciendo y el mensaje vaya llegando poquito a poquito, ¿no? Yo, imagínate que tú conoces a alguien, amigo tuyo, que tiene un problema, no tanto saliéndome de la Gema psicóloga, especialista y tal, y más como amiga, ¿qué consejos darías a alguien cercano o a alguien que te pide ayuda que quiere salir de una adicción como esta, de la pornografía? Que pida ayuda, porque solo es muy difícil. En cualquier adicción, sobre todo si estamos en primeros estadios, que estamos en el círculo vicioso, es muy difícil que yo solo, por mí sola, sea capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, que sepan que es una cosa que pasa, que no pasa nada, que se puede abordar y que hay profesionales que se dedican a esto, que le van a ayudar a romper este círculo vicioso, ¿no? Yo le diría eso, que se vaya a psicólogos, psiquiatras, que estén especializados en el tema y le van a ayudar mucho mejor que uno mismo, ¿no? También hay, si es pornografía online, pues hay herramientas un poco para frenar este acceso, ¿no? Como los corta... Ya, eso al final siempre los puedes desactivar, sí, ¿no? Exacto. Pero es un primer paso. Sí. Mejor que nada. Ponerlo, es igual que como en el juego existe la autoprohibición, que es pues un documento que tú rellenas y te autoprohíbe la entrada a los casinos, por ejemplo, ¿no? Pues es un primer paso que después a lo mejor no me dejan entrar en el casino y me voy a la tragaperras del bar de al lado,
pero ya es un primer freno, ¿no? Entonces, buscar estímulos un poquito, es decir, entender que al principio, como va a costar bastante controlar la conducta, porque he perdido el control sobre la conducta, necesito más control externo, ¿no? Y necesito más implicación de mi entorno, que me ayude, ¿no? Yo solo es difícil, ¿no? Entonces, por eso en muchas terapias se implica también a los familiares, sobre todo al principio, para que controlen, pues se hace muchas veces control de gastos, ¿no? A lo mejor si estoy con problemas de juego, necesito a alguien que pues me dé X cantidad de dinero a la semana y me controle en qué lo estoy gastando, ¿no? Es decir, un control más fuerte en un principio, hasta que la persona pues va ganando estrategias para ir controlando su conducta y después ya pueda tener una vida pues más así, ¿no? Pero en una primera fase sí que se necesita ayuda del exterior, ¿no? Y la mejor ayuda pues es la de un especialista, ¿no? Y la familia y una serie de personas que estén alrededor, ¿no? Pero sí que reconocer que tiene un problema y ir a buscar ayuda. Sí, sería. Sí, ahí yo creo que pones el dedo en la llaga, ¿no? O sea, porque tengo la sospecha al menos de que este problema, como produce tanta vergüenza, igual pues te puedes pasar, no sé, 10 años con un círculo vicioso y a lo mejor nunca pediste ayuda. Hasta que ya a lo mejor, claro, te ocurrió algo, perdiste a tu pareja, no sé, o tu trabajo te descubrieron y claro, ves que se te está yendo de las manos y entonces acudes, pero qué lástima que en lugar de ir al cabo de 10 años, pues no vas al cabo de una semana, ¿no? Claro, sí, no, esto es súper importante. De hecho, en muchos estudios que hacemos siempre les preguntamos a los pacientes la edad de inicio del trastorno. Y si la comparas con la edad a la que vienen a pedir ayuda, es que muchas veces han pasado 10, 15 años, ¿no? Con este trastorno por tema de estigma social, etcétera, ¿no? Por eso hay que romper un poquito el estigma asociado a todas las adicciones, ¿no? Y el componente este de... o sea, si tiramos generaciones atrás, había el componente de... Es un vicioso, ¿no? Está siempre jugando. Es que el vicio le va mucho, ¿no? O bebe, es que el vicio... hay que romper con esto, ¿no? Ser conscientes de que la adicción es un problema, que esta persona no lo está haciendo por voluntad propia, que está en un problema como quien tiene depresión, como quien tiene un trastorno alimentario, es decir... no lo ha elegido, ¿no? Porque ya suficiente tiene con lo que sufre y las consecuencias negativas que hay como para que la sociedad encima le atribuya la culpa, ¿no? Es lo mismo que la obesidad. Estás en sobrepeso, obesidad porque tú quieres. Bueno, no hay que atribuir, ¿no? Entonces hay un poco que ir rompiendo pues estas... O sea que se ve que está el esfuerzo, digamos, de la persona de acudir pronto, y está el esfuerzo de la persona que le ayuda, de ayudarle bien, pero también hay un esfuerzo de toda la sociedad de animar a que no te dé tanta vergüenza ir a pedir ayuda. Exacto. O sea, oye, tienes esta adicción, estás lleno de personas con adicciones, ¿no? Y estamos todos expuestos a todas las adicciones. Exacto. ¿No? Entonces, ¿por qué te lo piensas tanto, no? O sea, que necesitas 10 años o 15 para hacer algo tan normal. Sí, es eso, es normalizar, ¿no? Y hay expertos que hablan de la teoría del iceberg, ¿no? Que dicen que hay que imaginar un iceberg, ¿no? Y sí, debajo del agua, pues está, o sea, lo que no vemos estarían los problemas comunes de todos, ¿no? Pues eso, baja autoestima, dificultad para regular emociones, elevada impulsividad a veces, ¿no? Unas personalidades X, etcétera, etcétera, y esto son los ingredientes que me generan el malestar, y en la punta del iceberg habría el trastorno, y al final da igual qué trastorno sea, da igual si es adicción, da igual si es trastorno alimentario, si es ansiedad, si es depresión, es decir, hay un problema, da igual de qué tipo, pero hay que ver qué hay debajo, qué te está llevando a ti a que acabes petando de esta manera, pues esto, luego a lo mejor tengo asuntos familiares sin resolver, tengo trauma, tengo tal, tengo cual, todo esto lo junto y acabo pues mostrando adicción, y el otro mostrará depresión y el otro tal, pero es que debajo a lo mejor tenemos lo mismo, ¿no?
Entonces hay que saber qué está desencadenando. Eso está bueno, claro. Y claro, y para todo lo que tú dices, que muchas veces, pues imagínate una niña, por ejemplo, que vea redes sociales y ve pues influencers súper guapas y tal, y que eso le lleva pues a otra cosa peor. Y luego entra y ve las historias de Instagram y ve a sus amigas y tal, y dice, jo, es que ellas son... O sea, como que esto se va... Y que incluso que puede haber adicciones que incluso lleven a otras, ¿no? No sé si tú esto lo has estudiado. Pero todo esto de que constantemente lo que yo vea en redes sociales sea la perfección o la cara bonita, porque claro, igual detrás de esa foto chulísima que ha subido hay otras 500 fotos que se ha hecho y no ha subido, o ha probado 400 filtros a ver cuál era el dan. Entonces, toda esta cultura que hay ahora de ser como muy perfecto, de cuidar muchísimo la imagen en redes sociales, eso afecta a las adicciones. Y cómo, o sea, es un poco ir contra corriente, intentar pues no ser uno más, ¿no? Porque esto al final, si tú ves que todo el mundo cuida mucho su imagen, lo que te sale a ti es cuidar mucho tu imagen y no vas a subir esto porque van a pensar que soy tal y no sé qué. Entonces, toda esta cultura que se ha generado de perfección, de imagen, que deja tanta gente de lado, ¿cómo podemos luchar contra eso? Pues parece imposible. Ya, es muy complicado, ¿eh? Y tiene mucho impacto, y sobre todo porque cada vez gente más joven tiene acceso a redes sociales, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, si yo no tengo la capacidad de filtrar, ¿no? y de interpretar de manera crítica lo que estoy viendo, y me lo creo todo, y me creo que esta chica es divina y la otra también y tal, y encima estoy en una etapa en la que yo estoy desarrollando aún mi autoconcepto, mi autoimagen, y voy recibiendo estos estímulos, ¿no? Y encima me ponen filtros, ¿no? Para que yo sea más guapa. Todo esto me está perjudicando porque no me está haciendo aceptarme como soy, ¿no? Y me está haciendo pues querer algo que a lo mejor yo no llego a estos estándares de belleza. Y es similar a la pornografía, ¿no? Es decir, son unos estándares de belleza que, bueno, están allí, pero son unos cuantos, pero no representan a la totalidad de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, es esta tendencia social de ahora, y es un aspecto que yo también pues abordaría si fuera padre o un padre o una madre, ¿no? Con sus hijos, ya desde que tienen acceso a las redes sociales, que supieran esto, que supieran, te encontrarás con esto, pero esto no significa que todo el mundo está súper feliz, porque además no se puede demostrar emociones negativas, ¿no? Parece. Todo el mundo feliz, todo el mundo guapísimo, o todo el mundo con planes todos los días. Exacto. Entonces yo estoy solo en mi casa y no sé qué pringao soy. Sí, yo tengo amigos que se quitaron redes sociales porque decían, es que parece que yo no salgo de la ciudad, ¿no? Y todo el mundo está aquí, allí y tal, y a lo mejor es incluso mentira, ¿no? A lo mejor es un fondo de... pero sí, que parece que todo el mundo súper bien, ¿no? Entonces, romper con esto hay que hacerlo ya desde pequeñitos, ¿no? Cuando empiezan a exponerse a este tipo de estímulos, que los entiendan y los analicen y sean más críticos con ellos, pero necesitan ayuda porque son pequeños aún y se están formando, y si no reciben una guía, es como dejarlos ahí solos. ¡Hala! Ya te apañarás, ¿no? En un mundo gigante de redes sociales que cuesta mucho si ya nos cuesta a los adultos filtrar la información de internet, imagínate a un niño súper jovencito, una niña, ¿no? Que nadie le ha explicado nada y se encuentra con todo esto, pues es complicado. Sí. Joder, ¿cómo se lo explicas? Pues le dices, mira, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo coges a tu hermano pequeño o a tu hijo y le dices, esto no es tan, porque supongo que habrá formas y formas de hacerlo, pero por ejemplo, a un niño o a un adolescente que lleva ya mucho tiempo viendo esto, igual si se lo intentas explicar, no. O sea, ¿cómo haces como para decirle, como para abrirle los ojos y decirle, mira que no es todo tan perfecto? Claro, tampoco es esto, lo mismo que en la pornografía, no es una cuestión de una conversación de un día, claro. Es a base de sentarme a tu lado y ir comentando contenidos y vamos a... O sea, comentando contenido,
O sea, ¿cómo? Por ejemplo, a ver, es una historia, mira, esto Sí, lo pues, desmientes un poco. exacto, ¿no? Un poco como las tomas falsas, ¿no? De decir, vale, aquí estamos viendo esto, pero es que a lo mejor esta chica tal, ¿no? No está tan contenta como parece, o a lo mejor... Incluso este tal. podcast igual ha salido fatal 70 veces y estamos aquí 2 días Exacto. enteros. ¿No? Es decir, un poco, bueno, poner los pies en la realidad y decir, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? No todo el mundo es divino de la muerte y está súper contento y se va cada día de vacaciones. Bueno, pues Ya. hay una realidad, habrá gente que a lo mejor se lo puede permitir, ¿no? El irse cada día de vacaciones. Habrá gente que no, y esto es la realidad, y la realidad también es injusta, ¿no? Y habrá gente súper guapa que ha nacido así, otros que se habrán operado, otros que tal, pero un poquito conocer la realidad, ¿no? Y conocer que hay opciones y que tú tienes que ser feliz con lo que tienes y aceptarte y que esto es un proceso también, no nos aceptamos de un día para otro, ¿no? Pero poquito a poco, pues trabajando todos estos aspectos, pues... Oye, y me llamó la atención esto que dices sobre las mujeres, o sea, porque vi hace poco una entrevista que le hacen a una chica que cuenta que ella empezó a ver pornografía, primero como cosas de libros, luego audios y luego también cosas audiovisuales, como desde los 13 años, algo así, o 12, y en plan tipo a los 25 ya la cosa se había puesto muy complicada y consiguió salir adelante con una conversión, también con una conversión espiritual y ahora mismo tiene una fundación en Estados Unidos que se dedica a ayudar mujeres con problemas de adicción a la pornografía. Y una de las cosas que ella decía, que muchas veces cuando iba a una charla o algo así, o escuchaba alguna cosa, o incluso en conversación en casa, la gente decía, la pornografía, problema de chicos. Y ella pensaba, ¿será que yo Soy un chico. Claro, soy un chico, ¿será que yo soy súper rara? O, bueno, le entraba una vergüenza tremenda. Y claro, y después de que ya ahora se ha convertido en una experta en el asunto, dice que cada vez que ve a alguien decir esto, que dice, bueno, esto es un problema para chicos, me voy a dirigir a los chicos. Ella luego va y la aclara, dice, mira, oye, esto está cambiando. Tú lo dijiste hace un momento también, ¿no? Que las estadísticas, las cifras de las chicas también están subiendo. Uh-huh. Bueno, como pregunta final... Gracias. Gracias, Ramón. ¿Te gustaría hacer una pregunta final? Ibas a decir tú como pregunta final, Sí. entonces dilo. No, como pregunta final, sí. ¿Qué consejos nos das a los jóvenes y a las personas de nuestra generación para enfrentarnos a este asunto, digamos? Porque hemos visto que hay como, al final todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo en relación con esto. Tú, si tuvieras que elegir un consejo, como a los jóvenes, ¿cuál elegirías? Sí. No vale decir pedir ayuda. Un consejo. Bueno, es complicado, solo uno, ¿no? O sea, el saber que esta realidad existe, ¿no? Que cada vez pues sabemos un poquito más de las consecuencias de estas adicciones. El que si uno mismo detecta que puede llegar a tener un problema, o lo mismo, si detecta que en su entorno, ¿no? Puede haber un compañero, compañera, pareja, lo que sea, que lo tiene, lo primero es esto, ¿no? No estigmatizar, porque lo que comentabas de las mujeres, por ejemplo, también tienen el estigma añadido, ¿no? En ciertas adicciones que a lo mejor son más típicamente masculinas, pues el estigma de ser mujer. Y de este grupo de mujeres, las que son madres, ya ni te digo, porque tienen un estigma doble de ser mujer y ser madre, y encima tengo una adicción y no sé cuidar bien a mi hijo, ¿no? O a mi hija, y estoy defraudando a tal cual. Es decir, un poquito entre todos ayudarnos a nivel social a quitar el estigma de adicciones, pero de cualquier trastorno mental en general, que poquito a poquito nos lo estamos quitando y parece que cada vez hay más aceptación, ¿no? A nivel social, pero seguir en este proceso, ¿no? De no pasa nada por tener problemas, ni por reconocer que los tengo, ni porque la persona que está a mi lado los tenga, ¿no? Simplemente darnos un poquito más de soporte entre todos y
y aconsejar eso, pedir ayuda en caso de que pues no sepamos muy bien cómo gestionarlo, que suele ser la mayoría de los casos, y ya está, y saber eso, que es un problema como otros y que con esfuerzo y un buen acompañamiento y tal se puede resolver, se pueden buscar otras conductas más adaptativas y que no generen tanta interferencia en nuestra vida. Y nada, y a los expertos pues a seguir investigando porque falta muchísimo por aprender. O sea que... Pues sí, a mí me gustaría cerrarlo así diciendo, muy importante, no juzgar a nadie, no decir, joder, qué pervertido o qué tal. No, es simplemente alguien que necesita ayuda, como todos la necesitamos para cada uno sus cosas. Exacto. Y pedir ayuda. Exacto. Gemma, muchísimas gracias Gracias a vosotros por esta conversación tan enriquecedora para nosotros y espero que también para el público que nos está escuchando. Esperemos que sí. Sí, yo he disfrutado muchísimo. Me alegro, me ha sido un placer. Igualmente. Preguntas muy interesantes. Pues nada, nos despedimos.